Buenos días, jóvenes. Vamos a ver hoy las personas del discurso, siempre buscando un objetivo, en este caso, pues, conocer las distintas personas que se pueden utilizar en un enunciado, en un discurso, en un ensayo, en un cuento, en cualquier texto. Bien, cuando hablo de discurso no solamente me refiero pues a lo que ustedes conocen pues de una persona presentar una oratoria frente a un público. Discurso en el ámbito lingüístico lo conocemos también como una, una forma de expresarse. Es decir, cada persona tiene un discurso distinto. Por lo que tanto, cada persona se expresa de una forma distinta. Bien, vamos a empezar. Vamos a ir viendo entonces. Sin embargo, lo primero que vamos a detallar sería qué sería un, un enunciatario y una audiencia. Bien, siempre es necesario en un discurso dos personas obligatoriamente, si no, no puede darse. Bien, el primero, el enunciatario, es la persona que emite el mensaje, lo que conocemos también como emisor. Y la audiencia es la persona que percibe el mensaje, que sería el receptor. Estos son términos generales, pero son términos que ya conocemos. Continuando, vamos a ver en primer lugar la persona ausente. Muy bien. Benveniste, llama a la tercera persona. La persona, bueno, la no persona. A ver, ¿cómo les digo? Esta es una frase muy poco utilizada en Latinoamérica, más que nada que se utiliza en España. Muy bien. Para referirse a la no persona, es decir, a la persona que no está en el discurso. Ustedes saben que primera persona, yo, muy bien, si me voy a expresar así. Y si estoy hablando con alguien más, pues estoy hablando de usted o de vos. Pero hay una persona que no está en la conversación, que sería la tercera. Esa es la no persona, refiriéndose a que con el uso de la tercera persona no hay referencia a los protagonistas de la enunciación. Bien, es decir, no hay una referencia directa hacia quién está conversando, es decir, ni primera ni segunda persona. Nos referimos a la tercera. Uso de construcciones impersonales. Bien, en cuanto a las construcciones impersonales, estamos hablando más que nada, se golpeó, se fue corriendo, bien, que son construcciones que no, no están propiamente dichas, están en una forma no personal. Corriendo, bien, correr, eh, que son de, pues, formas no personales del verbo, infinitivo, gerundio y participio, que esa la vimos el año pasado. Igual hacen referencia a algo que no estamos haciendo nosotros, sino a alguien, algo que está haciendo alguien más. Muy bien, por eso es una persona ausente, una persona que no está en el discurso. La persona ausente es la más utilizada, por ejemplo, en escritos como artículos científicos o artículos de una revista científica. ¿Por qué? Porque está haciendo una anotación muy bien, un poco más sofisticada, un poco más explícita, por lo que no se expresa ni de yo ni de usted, sino que se va a una tercera persona. Muy bien, hablando del tema precisamente del cual estamos viendo. Continuando, vamos a ver ahora pues la inscripción del yo. Muy bien, cuando uno habla, la persona que habla se presenta desde un yo hacia un tú. Disculpen los errores de ortografía, por ejemplo, este tú debe ir tildado. Bien, solamente que esa presentación estaba ahí pues, y el contenido es muy bueno. ¿Okay? Pero igual, por favor, corrijamos eso. Igual en la tercera. Es decir, estamos haciendo una autorreferencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Siempre que usamos yo, sabemos que nos referimos a nosotros mismos. Se utiliza mucho el tú, usted, también se utiliza el vos. Muy bien. Uso de uno, es decir, uno crea un efecto general. Muy bien. Y se hace parte de un colectivo. Como eso significa que todos usamos el yo. Muy bien. Es algo general, es lo que les estaba diciendo. Cada uno es un yo distinto. Bien. Uso del nosotros incorpora al locutor y a un grupo. Este se hace responsable del enunciado. Es decir, que el locutor
al usar nosotros, que sigue siendo primera persona, sigue siendo un yo, bien se está haciendo cargo de un grupo. Es decir, en un discurso podemos encontrar esta inscripción del yo. Continuando, tenemos la inscripción del tú, es decir, de la segunda persona, que es quien recibe bien el uso de tú, de usted. Correcto, otra vez aquí, pónganle tilde a tú. Bien. Diferencian parámetros de trato con el interlocutor, es decir, usted es una forma más formal y tú o vos es una forma más informal. Es decir, hay cierto trato, cierta cortesía entre uno y otro, que es muy difícil. Además de formal o informal, también puede ser un voto de confianza, como ya hemos dicho. Bien, ese es sencillo, pasamos al siguiente. Bien, la referencia léxica de persona, uno mismo y el otro. Cuando hablamos de referencia, no estamos hablando pues a quién estoy hablándole yo o a quién me estoy, valga la redundancia, refiriendo. Bien, si leemos aquí, la manera en la que uno se identifica está relacionada que se quiere tener con los interlocutores. Bien, entonces, va a depender de ustedes o de la persona que haga el discurso, mejor dicho, muy bien, de si hay una identificación personal con el discurso. Bien, si usted quiere hacer un discurso como un yo, algo personal, ¿ok? Algo propio, o desde el anonimato, es decir, usando más que nada la tercera persona. Bien, no dando referencia que soy yo, sino que como si fuera alguien más, ¿ok? A eso se refiere esta parte con referencia léxica. Si hablamos de uno mismo, pues sabemos que es personal. Por ejemplo, si yo cuento una historia que me pasó a mí, va a ser identificación personal. Pero si yo cuento una leyenda de Jorge Montenegro, va a ser desde el anonimato, porque yo no participé en ella. Bien, a eso se refiere con referencia léxica. Continuando, tenemos los papeles de emisor y de receptor. Muy bien. Entonces, como ustedes ya saben, pues estos papeles van intercambiando. Sin embargo, cuando uno se dirige a una persona, pues construye una imagen de su público. Es decir, piensa con quién está hablando. No se debe expresar de la misma forma con cualquier persona. Muy bien, exacto. Los discursos se forman según el destinatario. De ahí que los hablantes toman en cuenta sus oyentes para decidir el modo de hablar. Estoy seguro que a ustedes les ha tocado hablar en público. Muy bien, es muy distinto hablar en público que hablar tranquilamente en una cancha, en una banca, allá afuera, ¿cierto? A eso se refiere, que el emisor pues va a construir su discurso teniendo en cuenta hacia quién va dirigido. Esto es sencillo, ya lo hemos visto. Bien, ahora, citas abiertas y encubiertas. Cuando hablamos, muchas veces para dar a entender nuestro punto, utilizamos palabras que ha dicho otra persona. Muy bien, entonces, cuando hablamos de una cita nos referimos pues a esas frases tal vez de otras personas. Entonces, citas abiertas. Inserción es solo con una C y con tilde en la O. Explícita con tilde en pli. Muy bien, corregimos eso de este trabajo. Del discurso de otros en el propio discurso. Cita directa. Entonces, esta inserción explícita es que yo voy a tomar la frase de alguien más y la voy a utilizar para mi discurso, siempre dándole el mérito que merece. Muy bien, puede existir una cita directa o una cita indirecta. Cita directa es tomarla exactamente igual a como lo dijo la otra persona. Una cita indirecta es tal vez parafrasear algo, cambiarle algo. Subjetividad. ¿Por qué tiene subjetividad? Porque somos nosotros los que decidimos cuándo usarla. Luego, citas encubiertas, igual, disculpen la ortografía, no se encuentran señales explícitas que las manifiestan. Es decir, no es tan fácil reconocerlas. Muy bien. Se asume que lo dicho es del propio locutor. Es decir, el propio locutor, pues, como decirles algo, digamos que yo leo un libro, bien, y yo utilizo mucho material de ese libro, pero lo hago de tal forma que no parece de ese libro, sino que lo hago con mis propias palabras. Eso es una cita encubierta. No se nombra ninguna fuente, porque son mis propias palabras, aunque la información o precisamente el monto de información venga de otra fuente,
yo no la voy a nombrar porque yo hice un trabajo más, que en este caso pues fue parafrasearla. Muy bien, eso ha sido todo, caballeros, en cuanto a las personas del discurso. Un video pequeño, un video más que nada para que veamos las distintas formas. Bien, a continuación vamos a ver otro video con respecto en un discurso, en donde ustedes me van a ayudar a señalar muy bien qué situaciones encuentran. ¿A qué me refiero con situaciones? Pues van a identificar, y cópienlo por favor, quién es el enunciatario y la audiencia. Hay persona ausente. Si la hay, ¿por qué la hay? Es decir, ¿cómo la identificaron? Igual si hay inscripción del yo, o del tú, o usted, o vos. Muy bien. Ahora, si es una identificación personal o es anónima. Está claro. Si usa el yo, va a ser personal. Si usa la persona ausente, va a ser anónima. ¿Correcto? Y luego, si me van a decir en cuanto a los papeles del emisor y receptor, si el emisor, perdón, estaba o pensó bien su discurso, bien para esa audiencia que tenía, y me van a explicar por qué creen que lo hizo bien. Y por último, si encuentran alguna cita abierta, porque las encubiertas son un poquito más difíciles, pero si el autor en algún momento en lo que está hablando utiliza una cita abierta, pues mencionarla ahí. Y eso sería todo. Bien, muchas gracias.